Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de presentarles un estudio basado en el libro de Santiago o Jacobo, del capítulo 2, del versículo 14 al 26, donde veremos qué es lo que significa la fe sin obras, es muerta, y qué significa también la unidad entre la unidad o relación que hay entre la fe y las obras. Anteriormente habíamos visto que Santiago nos presentó la prueba o el examen de la fe a través de las pruebas, luego a través de la palabra de Dios y después a través de favoritismos en la congregación, y ahora vamos a ver la relación que tiene la fe con las obras. Dice nuestra lectura: ¿de qué sirve, hermanos míos? O sea, le está hablando a los creyentes. Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede la fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Entonces vamos a ver la enseñanza aquí del apóstol Santiago, que podemos decir que se complementa con la enseñanza que da Pablo. Pablo y Santiago eran amigos, eran colaboradores. Santiago aprobó la obra de Pablo, según vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 y también en el capítulo 21. Entonces está diciendo aquí el apóstol que la fe no puede ser sin obras, porque la fe tiene como resultado, como consecuencia, las obras. Las obras son las respuestas de la fe. Podemos decir que como estos árboles que tengo yo aquí, hay flores, pero también hay una raíz. La raíz sería la fe y las flores o los frutos serían las obras. Es el resultado normal. Pablo en Efesios 2, del 8 al 10, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nos está diciendo que la base de la salvación es solamente la gracia por la fe, pero las obras son el resultado necesario y para cumplir el propósito por el cual hemos sido salvos. Dios mira la fe antes de las obras, y nosotros como seres humanos miramos y necesitamos las obras. Entonces la fe sin una demostración, como el ejemplo que nos pone aquí de si un hermano padece de necesidades de vestido y de sustento, pero solo le damos unas palabras y no actuamos, sería una fe sin obras. Está hablando aquí dentro de los cristianos. La fe entonces necesita una demostración, una evidencia. La fe sin obras es imperfecta, es estéril. La fe solamente como un concepto, como unos buenos deseos, sin demostrar, sin accionar, sería una fe muerta. Ahora vamos a ver seguidamente aquí la relación que tiene entonces la fe con las obras, si pueden separarse o no pueden separarse. Dice el apóstol aquí: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame
tu fe sin obras, sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces, la fe no puede separarse con las obras, así como Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un solo Dios. La fe y las obras tienen que tener una unidad. Todos los que creen que Dios existe, pero sin confiar en Él, sin obedecerle, caerían en el caso de los demonios que creen, tiemblan, pero no confían como el creyente, el cristiano que confía en el Señor. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7:16 dice, refiriéndose a la unidad entre las obras y la fe, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Muy bien, entonces la fe es la evidencia de una fe las obras son la evidencia de una fe viva. Sigue diciendo nuestra lectura, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras es muerta. Entonces nos pone aquí dos ejemplos. El primer ejemplo, el ejemplo de Abraham, que nosotros vemos también que Pablo lo menciona en el libro de Romanos capítulo 4, pero aquí el apóstol Santiago dice que cuando Abraham fue probado, y menciona el capítulo 22 de Génesis, cuando fue probado, cuando Dios le pide a su hijo que se lo ofrezca en sacrificio, él probó, él evidenció lo que había dentro de su vida, que temía a Dios, evidenció que había tenido fe. Ahora dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esto se menciona 30 años antes de haber ofrecido a Isaac, que fue en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios saca a Abraham afuera en una noche oscura, estrellada, y le dice, así como estas estrellas será tu descendencia, antes de que naciera Isaac. Y Abraham creyó y le fue contada por justicia, pero esa fe fue probada, fue evidenciada cuando él ofreció a Isaac y Dios le dice, no le hagas daño al muchacho, y hace que hay temor. Y entonces Abraham le puso a ese lugar el Señor proveerá, o el monte donde Dios provee. Él fue entonces justificado por la fe, pero fue probado que había sido justificado a través de esta obra. Lo mismo sucedió con Rahab. Dice que ella, siendo una gentil pagana en parte del pueblo de Jericó, ella oyó hablar del Dios de Israel, ella creyó, y cuando llegaron los espías, los escondió ahí, los protegió contra que le hicieran daño en Jericó, y luego los mandó por otro camino, pero ella actuó
En Josué capítulo 2 se nos dice que esta mujer dijo, yo sé que el Dios de Israel es el mismo en el cielo que en la tierra. Entonces ella fue rescatada, ella fue fue a formar parte del pueblo de Israel y fue a formar parte también de la genealogía del Mesías, como se nos explica en la genealogía del libro de Mateo. Entonces, para concluir, podemos decir que nosotros somos salvos únicamente por la fe y somos declarados justos ante Dios, pero esa fe tiene una demostración como consecuencia lógica, un fruto que son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para los creyentes, como para cumplir un llamado, una misión en esta tierra, que son buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes problemas, es una oportunidad para que manifiestes la fe en el Señor. Dios es muy fiel, Dios te va a respaldar, te va a bendecir y va a cumplir las promesas que Dios tiene en su palabra. La fe no es un concepto mental nada más, un asentimiento mental, sino que son acciones. Realmente la predicación, la proclamación debe ir acompañada de una demostración práctica. Las palabras tienen que ir acompañadas de una acción. La conversión de individuos debe ir acompañado de una transformación de las familias, una transformación de la sociedad. Solo la fe justifica, pero la fe que justifica no va sola. No somos salvos por las buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. La fe genuina entonces se evidencia por la forma que nuestra vida es transformada, por la forma en que nosotros vivimos. Que Dios te edifique, te bendiga con esta reflexión, con este estudio. Te invito a escucharlo otra vez, a escuchar los estudios anteriores, los que vienen. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.